eh, hoy día vamos a ver el tema balanza de pagos, ¿no? Mira, un tema de verdad muy interesante, ¿ah? Pero la balanza de pagos es un registro, ¿ya? O sea, es un documento en el cual vamos a registrar, ¿ya? Eso va a pasar en la balanza de pagos. Pero te preguntarás, ¿y qué vamos a registrar? Ya, eso es lo bonito. Mira, en la balanza de pagos lo que se va a hacer es registrar las entradas y salidas de dólares que tiene el país. Entonces, cada vez que tengamos nosotros dólares que entran o que salen del país, automáticamente eso se va a registrar en la balanza de pagos. Así, profesor, sí. Esos dólares que están entrando o saliendo del país van a ser registrados automáticamente en la balanza de pagos. Pero obviamente para que esos dólares puedan estar entrando o saliendo del Perú, ya tiene que registrarse una transacción, pues, o sea, no es que los dólares estén volando, ¿no? O sea, no es que el dólar esté volando, no. Ese dólar se mueve necesariamente porque hay una transacción. Y la transacción se va a dar entre los llamados residentes y no residentes. Ah, ya, profesor. Entonces, el truco vendría a ser identificar quién es residente y quién no lo es, ¿verdad? Entonces, una vez que nosotros tengamos claro e identifiquemos a quién le vamos a llamar residente y a quién le vamos a llamar no residente, entonces automáticamente eso será balanza de pago. ¿No es cierto? Claro, ¿no? Por ejemplo, los paraguayos para nosotros serían no residentes. Eso sí es cierto, ¿no? A ver, a ver. Un ratito voy a cambiar el mouse. Un segundito. Pachispas. ¿Qué saqué? Saqué la tableta. Ya está. A ver. Entonces, hasta ahí está claro, ¿no? Hasta ahí está claro. Cuando nosotros realizamos una transacción entre residentes y no residentes, eso automáticamente va a ser registrado en la balanza de pagos. ¿Ya? Imagínate que acá tenemos al Perú, ¿ya? Este circulito de acá va a representar al Perú, ¿ya? Y cada vez que los dólares estén entrando o en su defecto están saliendo, eso se va a llamar balanza de pagos. Cuando el dólar esté entrando, a eso le vamos a llamar crédito. Y cuando el dólar esté saliendo del Perú, a eso se le va a llamar débito. ¿Está bien? Y al final, usted va a tener que la balanza de pagos, vamos a hacer una diferencia entre el dólar que está entrando y el dólar que está saliendo, ¿no? Entonces, el saldo es lo que queda y eso va a ser la balanza de pagos, ¿no? Por ejemplo, si el crédito es 10 millones de dólares y el débito es 7 millones de dólares, la balanza de pagos tiene un saldo positivo de 3 millones de dólares, ¿cierto? Ah, profesor. Entonces quedó un saldo de 3 millones de dólares. Así es. Definitivamente así es. ¿Ya? Ah, ya, profesor. Profesor, ¿y eso es bueno o es malo? ¿Es bueno que haya 3 millones de dólares que se hayan quedado? Bueno, el problema va a ser el siguiente. ¿Ya? El problema va a ser el siguiente. Que si los dólares comienzan a abundar en el país, eso va a presionar, va a tener un efecto sobre el tipo de cambio. ¿Ah? Está muy bien. El tipo de cambio va a comenzar a subir o a bajar. Cuando hay muchos dólares, cuando hay muchos dólares dentro del país, ¿qué va a pasar con el tipo de cambio? ¿Subirá o bajará? Recuerda siempre que la abundancia de algo, así es, Ana, muy bien. Recuerden siempre que la abundancia de algo hace que el precio del dólar comience a bajar. ¿Estamos bien? Bien. A ver. Ah, quieren que vuelva a explicar esa parte. Ya, perfecto, perfecto, no hay problema. Pero moscas, ¿ah? Atentos, ¿ah? Atento a la jugada. Vamos a borrar esta parte.
A ver, todos, ¿ya? Todos de vuelta, al inicio. ¿Qué hace la balanza de pagos? La balanza de pagos es un documento, ¿ya? Es un documento en el cual vamos a registrar los dólares que están entrando o saliendo del país, ¿no? O sea, vamos a registrar nada más. Ahora, esos dólares que entran o salen del país siempre va a ser producto de una transacción. Una transacción entre el residente y el no residente. Entonces les decía que nosotros ya cuando comencemos las PPT vamos a primero identificar quién es residente y quién no lo es, ¿ya? Y vamos a comenzar a realizar las transacciones entre ellos. Esas transacciones se registran en la balanza de pagos. Cuando los dólares estén entrando al Perú, a eso le vamos a llamar crédito. Y cuando los dólares salgan del Perú, a eso le vamos a llamar débito. ¿Estamos bien? Entonces, asumimos que este circulito representa al Perú, ¿ya? Representa al Perú. Entonces, lo que hace la balanza de pagos es registrar los dólares que están entrando y los dólares que están saliendo del Perú. A los dólares que entran le vamos a llamar crédito y a los dólares que salen le vamos a llamar débito. ¿Está bien? Entonces, al final, la balanza de pagos va a ser una diferencia de los dólares que entran menos los dólares que salen. Ahí está. De esa manera se va a calcular la balanza de pagos. Si por decir, ¿no? La balanza de pagos tiene un crédito de 10 millones de dólares. O sea, entraron al Perú 10 millones de dólares y solo salieron 7 millones de dólares. Entonces la balanza de pagos tiene un superávit de 3 millones de dólares, ¿no? O sea, nos está diciendo que en el Perú hay más dólares, ¿ya? Buenas tardes chicos, muy bien, están incorporándose, buenas tardes, ¿ya? Micaela, muy buenas tardes. Entonces, si acá tenemos 3 millones de dólares, ¿ya? Tenemos 3 millones de dólares, esa abundancia de dólares va a hacer que el tipo de cambio baje. Entonces, cuando la balanza de pagos es positiva, entonces eso va a presionar a que el tipo de cambio comience a bajar. El BCR dice, aguante, hermanito, mira, tienes 3 millones de dólares de superávit en la balanza de pagos. Eso me va a afectar el tipo de cambio. Eso va a hacer que el tipo de cambio comience a bajar. Y yo no quiero que el tipo de cambio baje. Entonces, ¿qué va a hacer el BCR? Para evitar que esto ocurra, el Banco Central de Reserva del Perú lo que va a hacer es comprar esos 3 millones de dólares. Los compra. Estos 3 millones es comprado por el Banco Central de Reserva y lo va a almacenar en la Reserva Internacional. Por eso que la Reserva Internacional va a subir, ¿ya? Entonces tenemos acá que la Reserva Internacional siempre se va a mover en la misma dirección que se mueve la balanza de pagos. Siempre va a pasar eso, ¿ah? Si la balanza de pagos es positiva, entonces la Reserva Internacional va a subir. ¿Así, profesor? Claro, claro. Así es, Ángel, pero en este caso no está, está comprando dólares, ¿ah? Está comprando dólares. O sea, cuando la balanza de pagos tiene un superávit de 3 millones de dólares, el BCR tiene que comprar esos 3 millones. Ah, profe, y si por OB la balanza de pagos tuviera un déficit, o sea, tuviera un faltante, ya vamos a hacer esa, ya vamos a hacer esa que va a faltar. A ver, vamos a borrar esta partecita. Ya, vamos a borrar esta partecita. Y ustedes ya saben que la balanza de pagos al final va a ser la diferencia del crédito menos el débito, ¿no? O sea, la entrada menos salida de dólares. Por ejemplo, si el crédito es 10 millones de dólares, pero el débito es 16 millones de dólares. ¡Ah, su qué bestia! O sea, necesitamos pagar 16 millones, pero solamente ha entrado al Perú 10. Entonces tenemos una balanza de pagos que es menos 6 millones. O sea, es negativa, deficitaria. Una balanza de pagos menor a cero. Digo menor a cero porque tienes un valor negativo. Tenemos un déficit en la balanza de pagos. Profesor, entonces, ¿qué va a pasar? Significa que nos está faltando dinero. Significa que están faltando dólares en el mercado peruano para poder abastecernos y comprar. Entonces, lo que va a ocurrir
es que el Banco Central de Reserva del Perú lo detecta y dice, faltan 6. Faltan 6. Entonces dice, abran la caja, saquen de las reservas internacionales 6 y métanlo al mercado. O sea, en este caso el BCR va a comenzar a vender dólares. Esos dólares que va a vender los saca de las reservas. Es por eso que las reservas van a bajar. Ah, ¿eso va a pasar, profesor? Sí. Profe, acá tengo una pregunta un poquito más complicada. Dígame, ¿y qué pasa si nosotros tenemos un déficit en la balanza de pagos, pero qué pasa si la reserva internacional, profesor, se hace cero? ¿Me puede decir qué pasa si la reserva es cero? O sea, tenemos un déficit en la balanza de pagos, pero no tenemos RIN. El RIN es cero, profe. Entonces no vamos a poder sacar de acá para abastecer el mercado. Entonces, ¿a dónde nos vamos? Al Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario Internacional, ¿qué va a hacer? Nos va a prestar. Nos va a prestar, o sea, nos va a abastecer de esos dólares que necesitamos para poder seguir haciendo las compras. Así es, Teresita, muy bien. ¿Ya? El Fondo Monetario nos va a prestar. Pero no es que el Fondo Monetario pues nos preste porque sea buena gente, pues tampoco, como diría Kenji, pues, ¿no? O sea, no es que nos preste porque el fondo es buena gente, no, no es así. Mira, lo que pasa es que este Fondo Monetario Internacional tiene que velar por el sistema económico mundial. Entonces, por ejemplo, si este país no tiene plata, significa que no le va a comprar a los otros países, ¿no? Entonces, este país le compraba a este, ¿no? Le compraba y hacía sus transacciones. Por lo tanto, este país tenía que producir, ¿sí o no? Se produce, tiene ingreso de dólares porque está realizando la venta de productos. Y con estos dólares que tiene, este país puede comprar a este otro país sus productos, ¿no es cierto? Compra los productos y paga los dólares. Y así, ¿no? Este país le paga a este país porque le está comprando. Y hay toda una conexiones entre todos. Todos se conectan. Ah, entonces, si este país comienza a no tener dólares, entonces no va a realizar la compra. Por lo tanto, este país ya no va a tener dólares porque este no le está pagando, ya que no está comprando. Entonces le va a dejar de comprar a este. Mira, y se va contagiando, se van contagiando todos. Entonces la economía mundial comienza a entrar en una crisis. Entonces el Fondo Monetario dice, aguanta hermano, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué tú no estás comprando? Ah, no estoy comprando porque no tengo plata, estoy al borde del colapso. No te preocupes, hermanito, yo te voy a prestar. Entonces el fondo le presta plata. Le presta, no le está regalando, ¿ah? Y le presta plata y dice, tú sigue comprando, hermanito, para que no me alteres todo el sistema. Pero eso sí, ¿ah? Después tú me vas a comenzar a pagar, ¿ah? Eso que te he prestado más unos intereses. Pero no te preocupes, van a ser incómodas cuotas de 100 años más o menos, ¿ya? Ah, así era. O sea, profesor, el Fondo Monetario Internacional no era en realidad buena gente. No, el Fondo Monetario en realidad no es buena gente. Mira, tiene sus intereses. Ah, ya, profesor, perfecto. Perfecto, ¿no? El Fondo Monetario Internacional es un organismo, ¿ya? Es un organismo internacional. Le dicen fondo, porque todos los países aportan ahí, ¿ya? Es un fondo de dinero a nivel internacional, que está manejado por los países más grandes del planeta, pues, ¿no? El que básicamente ahí lo domina es Estados Unidos. Así es, Ángel, es un organismo. Es un organismo internacional. El Fondo Monetario y el Banco Mundial son organismos que regulan la economía mundial, básicamente dominados por Estados Unidos. Pero ya los chinos se han dado cuenta de eso hace tiempo, y los chinos hace tiempo vienen haciendo sus jugadas para derrocar a Estados Unidos en la hegemonía de la economía mundial. Ya hace años los chinos también ya tienen su propio programa a seguir, ¿ah? Los chinos, por ejemplo, han creado su Banco Asiático, el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. O sea, mira, date cuenta de la intención de los chinos. O sea, quieren tumbarse a Estados Unidos. Dice, Estados Unidos maneja el fondo y el Banco Mundial. Ya, perfecto, está bien.
Yo, China, voy a crear también mi banco, pero va a ser mi banco asiático de inversión en infraestructura. Ah, su profe. Así es, profesor. Sí, así funciona eso. Qué bravo, profe, ¿ah? Sí, recontra bravo. Profe, ¿y el Perú cuándo crea su banco? Banco Peruano de Inversión en Infraestructura para que domine el mundo. Eso se llama ciencia ficción, ¿no? O sea que para que el Perú haga eso, pues, tenemos que cambiar Perú un montón, ¿ah? Un montón. Bien. Hasta ahí, muchachos. ¿Está claro esa parte? Sí, ¿verdad? Muy bien. A ver, si le van a tomar captura de pantalla, tómenle, ¿ah? Tómenle ahí una capturita de pantalla. ¿Ya? Bien. Ahí está. Vamos a borrarlo. ¿Ya? Vamos a borrar esa partecita. A ver. Les dije que la balanza de pagos registra la entrada y salida de dólares que tiene el país, ¿verdad? Pero esos dólares que están entrando o saliendo del país tienen que ser necesariamente, muchachos, producto de una transacción entre los llamados residentes y no residentes de un país, ¿no? O sea, necesariamente tiene que ser así, entre residentes peruanos y no residentes peruanos. La transacción tiene que darse entre ellos. Solamente cuando se da entre ellos, automáticamente se va a registrar en la balanza de pagos. Profesor, ¿y por qué pone dólares? ¿Por qué? Porque la balanza de pagos se registra en dólares. Profe, ¿y podrían entrar euros, yenes, yuanes, wones? Sí, pero todo se hace el equivalente a dólares. Profe, mi tío está en Corea hace varios años y me va a mandar dinero coreano. El dinero de Corea se llama el won. Está bien, te puede mandar dinero coreano, pero eso se hace la conversión rápidamente a dólares. ¿Ya? Ah, bacán, profe. Entonces, solamente, no, con el INTI no pasa nada. El INTI fue la moneda de menor tiempo de duración en el Perú, por si acaso, muchachos. ¿Ah? Ahí está ese dato. ¿Ah? Según el Museo de Numismática Peruano, la moneda peruana de menor tiempo de duración es el INTI. ¿Ya? Ah, ya, profesor. Ahora, profesor, o sea, usted me está diciendo que para que sea registrado en la balanza de pagos, no, la transacción tiene que ser entre un residente y un no residente. De esa manera, eso se registra en la balanza de pagos. ¿Y qué pasa si la transacción es entre dos residentes? La respuesta es que eso no vendría a ser registrado en la balanza de pagos porque sencillamente el dólar no sale del Perú. ¿Ya? El dólar no sale del Perú. El dólar se mantiene en el Perú porque es entre dos residentes. Y si la transacción fuera entre dos no residentes, eso de ahí tampoco se va a registrar en la balanza de pagos porque el dólar en este caso no va a entrar al Perú. ¿Ya? Entonces exclusivamente la balanza de pagos va a registrar la transacción entre ambos, ¿verdad? Entre un residente y un no residente. Así que no vayas a olvidar eso. Esa es una condición básica para que usted diga que esa transacción va en la balanza de pagos. ¿De acuerdo, muchachos? Es una consecuencia, una condición básica. Ya, profesor, perfecto. ¿Ya? Ya, muy bien. Ahora, ¿cuánto tiempo duró el INTI? 6 años. 6 años fue el tiempo de vigencia del INTI. ¿Ya? Esa fue la moneda de menor tiempo de duración en el Perú. A ver, vamos a borrar esta parte de aquí, ¿no? Para comenzar a poner a quienes se le llama residentes peruanos y no residentes, ¿no? Muy bien, a ver. Entonces decimos que residente peruano es aquel agente económico que en realidad vive continuamente en el Perú, ¿no? Digo vive continuamente en el Perú porque eso significaría que tiene su centro de residencia en el Perú, ¿no? O sea, tiene su interés económico está en el Perú, ¿no? La fuente que le da ingreso radica en el Perú. Entonces, ¿a quién le podríamos llamar residente peruano? Al turista peruano en el extranjero. El turista peruano en el extranjero toma la condición de residente peruano. ¿Ah?
Sí, profe, pero si está en el extranjero, sí, pero va a estar solamente por un tiempo muy reducido, un mes, 2 meses, 3 meses, de ahí viene. ¿No es que acá tiene su fuente generadora de ingreso? Ah, también tienes a las empresas extranjeras en el Perú. Ejemplo de empresas extranjeras en el Perú, Telefónica. Telefónica es una empresa española. Profe, pero Telefónica es residente peruano, sí, pero entiende bien esta parte, ¿no? A ver, acá usted tiene al Perú y por acá está España. Entonces, en España está la matriz, ¿no? Telefónica. Y acá en el Perú está una sucursal de Telefónica. Entonces, esta empresa es española, definitivamente. Pero la sucursal que está acá en el Perú toma la condición de residente peruano, porque habita continuamente en el Perú, la sucursal. Pero la matriz en España, para nosotros los peruanos, será no residente peruano. No residente peruano. Ah, entonces cuando Telefónica Perú manda sus utilidades a Telefónica en España, esas utilidades, ¿no?, que están saliendo, obviamente eso sí será registrado en la balanza de pagos, porque la transacción se dio entre un residente peruano y un no residente peruano. Ah, ya, profe, más despacio, profe, porque de verdad he sentido un remesón en el cerebro, profe, ¿ah? De verdad, Franco, casi me he desmayado, ¿ah? O sea que esta vaina está picante, profe, ¿ah? O sea, no puedo caer en esta situación en la cual pues tengo que ubicar muy claramente a quién se le llama residente peruano. Sí, usted lo puede recordar como residente aquel que vive continuamente en el Perú, ¿no? O sea, aquel que habita continuamente en el Perú, ¿ya? O también puede decirlo pues que residente peruano es aquel que tiene su fuente generadora de ingresos dentro del Perú, ¿ya? Ah, bien. Rafael nos pregunta, profe, ¿esa balanza de pagos Tayuca? No, Rafael. La balanza de pagos está en realidad simple, ¿ya? A ver, están preguntando, la pregunta es, ya, la de Teresita, Odebrecht. Ya, Odebrecht es una empresa brasileña, ¿no? La de escándalos de corrupción. Pero al hacer una obra en el Perú, o sea, tiene allá una inversión en el Perú, ¿no es cierto? Esa inversión, ya, cuando entró la inversión, eso sí forma parte de la balanza de pagos. Cuando entró la inversión, ¿no? Pero ya cuando se queda en el Perú, ya toma la condición de residente peruano, ¿sí? Toma la condición de residente peruano porque tiene su centro de operaciones dentro del país. Ah, ya, profesor. ¿No? Las empresas peruanas también en territorio peruano toman la condición de residentes peruanos. Y las embajadas peruanas en el extranjero, ¿no? Por ejemplo, la embajada peruana en Argentina toma la condición de residente peruano. Ah, ya. A ver, vamos a ver acá. Mira, ahí está. El extranjero invierte, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner la inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa es una inversión destinada para poder crear una empresa en el Perú. ¿Estamos bien? Entonces ese dólar está entrando al Perú, ¿sí o no? Viene del extranjero. Entonces esto es una balanza de pagos que se va a registrar como crédito. O sea, va a ser registrada en la balanza de pagos como crédito porque está entrando dólares al Perú. Entonces va a crear una empresa, ya está. Vamos a imaginar que invirtió 50 millones de dólares. Entonces la balanza de pagos será registrado 50 millones de dólares que están entrando como crédito. Entonces esta empresa va a comenzar a operar en el Perú, ¿no? Ya la empresa está creada y esta empresa pasa a llamarse residente peruano. Y va a hacer transacciones con los peruanos. Los peruanos obviamente somos residentes, ¿no? Entonces esta empresa nos venderá algo y nosotros le pagaremos, ¿verdad? Entonces esto no va a ser balanza de pagos, ¿sí o no? ¿Por qué no va a ser balanza de pagos? Porque la transacción se va a dar entre dos residentes, ¿ya? Entre dos residentes. Pero ¿qué pasa? De forma anual, esta empresa tiene utilidades.
y esas utilidades las va a mandar a su país de origen. Entonces, ahí viene el débito. ¿Cuánta utilidad tuvo? 200 millones de dólares al año. ¿Qué tal situación, no? Mira, ellos metieron de inversión 50 millones de dólares y se llevaron de utilidad 200 millones de dólares al año. Dígame si no es rentable eso. Eso va a ser recontra, pero recontra rentable, ¿sí o no? Ah, así funcionaba, profe. O sea que esa inversión es como meter, cuando uno está pescando es como si fuera el gusanito, la carnadita, ¿no? O sea, ponen una carnadita de 50 milloncitos y se llevan un tiburón de 200 millones. Ah, claro, ¿no es cierto? Ahí está, Anthony también está colaborando con los conocimientos. Muy bien, Antonia, muy bien. Hasta ahí estamos bien, chicos. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. A ver, vamos. Va a tomarle captura de pantalla. Eso, tómenle, tómenle. Ah, ya, profesor. A ver, vamos a borrar esto. Ahora, los no residentes. Los no residentes, pues, son aquellos que no tienen su centro de interés económico en el Perú, pues, ¿sí? Aquellos que no generan ingresos en el Perú, que vienen acá solamente de turistas, por ejemplo, ¿no? Los turistas extranjeros en el Perú son considerados para nosotros los peruanos no residentes, porque no residen en el Perú, ¿no? Las empresas peruanas en el extranjero, por ejemplo, esta empresa, Cola Real, es una empresa peruana que está en México. Cola Real es una empresa peruana en México. Ah, pero es peruana, profe, está bien, pues, es peruana, pero está operando en México, así que esa sucursal de Cola Real en México, para nosotros los peruanos, es no residente peruano. Ah, no residente peruano, profesor, no, así es, no residente peruano. Chévere, profe, ¿ah? Chévere, qué interesante esa situación. Poco a poco está comenzando a tener más sentido. Ah, ya, Rafael, profe, ¿y un peruano de doble nacionalidad? Está bien. Claro, puede tener doble nacionalidad, eso ni hablar. Pero ¿dónde está? ¿Dónde tiene su centro de interés económico? ¿No? O sea, donde él tenga su centro de interés económico, o sea, donde él tenga la fuente generadora de sus ingresos, ¿ya? Ahí se le considera residente. Ah, ya, profesor. Ni hablar, pues así tiene que ser, ¿verdad? Muy bien. A ver, acá hay una pregunta, me dicen, ¿de cuál? No hay, ¿verdad? No, no hay. Bien, ahí está. Muy bien. Entonces, para redondear esta idea, usted simplemente debe ubicar lo siguiente, ¿no? Si acá está el Perú y usted ve las diferentes formas por las cuales el dólar puede entrar, ¿no? Entrar o salir del Perú, eso automáticamente va a ser registrado en la balanza de pagos. ¿Así, profesor? Sí, mira, ve. Por ejemplo, a ver, este es Perú, ¿ah? Este es Perú. Entonces, por acá vamos a imaginar que está una pareja, vamos a poner acá, una pareja de, digamos, bolivianos. Y ellos dicen, vamos a conocer el Perú. Entonces, ellos van a conocer al Perú, van a hacer turismo. Entonces, como estas personas están viniendo al Perú a hacer turismo, ellos van a venir con dólares para poder gastar dentro del Perú. Entonces, por acá, eso será llamado como crédito, ¿no es cierto? Obviamente estará siendo registrado dentro de la balanza de pagos, ¿no es cierto? Va a estar registrado dentro de la balanza de pagos, porque obviamente son dólares que están entrando al Perú. Ah, ya.
Ya están viendo el partido. Bueno, pues sí, pues caballero. Pero, bueno, acá tienen que aprender algo, ¿no? Primero está el deber, después está el placer. Caballero, pues, no hay otra, ¿no? Cuando estés en la universidad, eso es lo primero que te van a enseñar. ¿No es cierto? Puede estar jugando Perú la final del Mundial, pero si hay clases y hay que asumir la responsabilidad. ¿De acuerdo? Caballero, ¿no? Muy bien. Bueno, ya a lo hecho pecho, ya no hay otra cosa que hacer. ¿Ah? Bien. Entonces, hasta ahí muchachos, ¿cómo vamos? ¿Estamos bien? Muy bien. A ver. Claro, Lucas. Primero son las responsabilidades. Entonces sigamos poniendo los casitos por acá. ¿Ya? A ver. Vamos a poner otra situación en la cual sería balanza de pagos. ¿No? A ver. Otra situación sería, por ejemplo, aparte del turismo, ya. Mira, el Fondo Monetario Internacional, el FMI, le hace un préstamo al Perú. Entonces, si le está prestando dinero al Perú, entonces eso será un crédito y será registrado dentro de la balanza de pagos, ¿no? O el Perú, por ejemplo, el gobierno peruano paga deuda. Entonces, si acá está pagando deuda, están saliendo dólares del Perú, ¿sí o no? Y esa salida de dólares del Perú será registrado como un débito. ¿Se da cuenta? Ya, profesor. De verdad, profesor, que está bastante fácil, bastante simple, bastante sencillo qué va o qué no va en la balanza de pagos. ¿Ya? Ahora, vamos a poner otra por acá. A ver, vamos a poner otra por aquí. A ver, ¿qué pasó con el plumoncito? Vamos a arrimar la laptop. ¿Ya está? Bien, a ver, a ver. Vamos a imaginar que acá está, mira, esta pregunta es brava. Acá está la embajada de Estados Unidos. La embajada de Estados Unidos en el Perú es territorio norteamericano. Por lo tanto, esta embajada para nosotros, los peruanos, sería no residente. Y vamos a imaginar que este peruano trabaja en la embajada. Este peruano es residente peruano. Entonces, él va a trabajar y la embajada le paga su salario. ¿Ya? ¿Sería registrado dentro de la balanza de pagos eso? ¿Qué opinan? ¿Mm? Sí, ¿verdad? Muy bien. Sí, sí va a ser registrado dentro de la balanza de pagos. Excelente, Eliana. ¿Ya? Profe, pero si están dentro de Perú los dos, está bien, pero la embajada norteamericana en el Perú para nosotros es no residente. Profesor, y si acá está Estados Unidos, ahí está Estados Unidos, y acá está la embajada peruana en Estados Unidos, y el gobierno peruano le paga el salario al embajador peruano en Estados Unidos, ¿eso será registrado en la balanza de pagos? A ver, quiero verlos ahí. ¿Será o no será registrado? Ahí está, no, muy bien, ¿ah? Muy bien, chicos, pensé que iban a caer ahí, pero no, pues no, no va a ser registrado en la balanza de pagos, ¿ya? ¿Por qué no va a ser registrado en la balanza de pagos? Porque sencillamente esa transacción sería entre dos residentes, así es, Teresita. Sería entre dos residentes, por eso no iría. Ya, perfecto, perfecto. Muy bien, vamos a borrar eso. Si quieren tomarle captura de pantalla, ahora es el momento. ¿Ya? A ver. Ya, Valeria está preguntando por qué es importante las embajadas. Lo que pasa es que el embajador es el representante del presidente de la República en el exterior, ¿no? Entonces, cualquier asuntos políticos que alguien tenga que ver va a la embajada. ¿Ya? Diferente al consulado, porque el consulado es para asuntos administrativos. ¿Ya? El consulado es para asuntos administrativos y la embajada es para asuntos políticos. Perfecto. A ver, vamos a borrar esa partecita. A ver, permítanme. Muy bien. Entonces nosotros ya tenemos una idea, pues, de qué cosa es la balanza de pagos, ¿no? ¿No es cierto? Sabemos, pues, que esta balanza de pagos es un documento que registra la entrada y salida de dólares que tiene el país, ¿no?
Pero para que esos dólares puedan entrar o salir del país, necesariamente la transacción tiene que ser entre un residente y un no residente. ¿Ya? De repente, la complejidad esté en que a veces, pues, hay varias formas, ¿no? Y reconocer quién es residente y quién no lo es, entonces ahí hay un problema, ¿no? A veces ahí genera confusión. Bien. Entonces, ahí está el concepto, dice, la balanza de pagos es un registro estadístico de las transacciones entre residentes y no residentes durante un periodo de tiempo determinado. ¿Ya? Durante un periodo de tiempo determinado. Y ese periodo de tiempo determinado en la cual pues se va a medir, ¿ya? Se va a medir o se va a registrar la balanza de pagos es un año. Cada año, profe, se hace la balanza de pagos entonces, sí. Cada año comenzamos a tomar el registro de cuántos dólares han entrado al Perú y cuántos dólares han salido del Perú. ¿Ya? Mire, dice, abajo, ¿no? Dice, permite conocer todos los ingresos que recibe un país procedente del resto del mundo. Ahí está, interesante, ciudadano. Nos permite saber todas las formas posibles por las cuales el dólar ha entrado al Perú. A ver, ¿cómo podría ser que el dólar entre al país? Profesor, ¿el dólar podría haber entrado al país por turismo? Claro, pues, profe, cuando hay turismo el dólar entra al Perú, ¿sí? Otra forma por la cual el dólar puede entrar al Perú son por las inversiones extranjeras. ¿Ya? Las inversiones extranjeras también permiten que el dólar entre al Perú. ¿Hay otras, profe? Pucha, que hay varias. Las remesas, ¿no? Algunos de ustedes tienen familiares en el extranjero, muy posiblemente, ¿no? Y cuando tienen familiares en el extranjero, entonces ellos mandan parte de su dinero a su familia que está en el Perú. Entonces, esos son dólares que están entrando. Ya, profesor. Ahora, Dana nos pregunta, ¿no? ¿Se puede adquirir algún tipo de ganancia en la balanza de pagos? Lo que pasa, Dana, es que la balanza de pagos es un registro. ¿Ya? Es un registro, ¿no? Es como llevar las cuentas de algo, ¿no? Entonces, lo que hacemos es registrar, ¿no? Por ejemplo, también podríamos registrar las utilidades que manda Collarreal al Perú. O sea, Collarreal tiene una sucursal en México. Entonces, las utilidades que tiene Collarreal en México entran al Perú. Entonces, la balanza de pagos registra eso como utilidades. Pero no son utilidades del Estado peruano, pues, porque es de Collarreal, ¿no es cierto? Entonces, será una utilidad para Collarreal. Y el Perú eso lo va a registrar como entrada de dólares. Ya, profesor, perfecto, ¿no? Espero haber satisfecho esa respuesta, ¿sí? O esa pregunta, ¿no? Ahora, si ustedes ven al otro lado, dicen, también la balanza de pagos registra los pagos que realiza el país al resto del mundo. O sea, esos dólares que están saliendo del Perú. Ya, profesor. Ni hablar. Profe, ¿y quién elabora esa balanza de pagos en el país? La entidad que elabora la balanza de pagos es el Banco Central de Reserva del Perú. El BCR se encarga de elaborar la balanza de pagos. Ya, profesor, pero ¿bajo qué directiva? Bajo la directiva del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional es el ente rector en lo que es la elaboración de la balanza de pagos. ¿Ya? Claro, Teresita. Así es. Teresita dice, ¿no? O sea, cuando el crédito y cuando un débito por años se produce en el país. Sí, exacto. Así es, ¿no? Ángel dice, ingresos y egresos, pero de dólares que entran o salen del país, Ángel. ¿Ya? Y el Fondo Monetario es un ente rector. Rector, es un ente rector. O sea, rector es el que da las directivas, pues, ¿no? En este caso lo hace el Fondo Monetario Internacional, da las directivas de cómo se debe elaborar la balanza de pagos. ¿Ok? Bien. A ver, sigamos. A ver, acá dice, ¿no? La balanza de pagos es elaborada por el Banco Central de Reserva
según el quinto manual de balanza de pagos dada por el Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto? Entonces acá te reafirma pues que el Fondo Monetario Internacional es el ente rector en lo que es la elaboración de la balanza de pagos. Ah, es el ente rector. Ellos dan los manuales, ¿no? Dice, ya, aquí está el manual y en base a ese manual se elabora cómo es la balanza de pagos, ¿no? Y los fondos los bancos centrales de cada país hacen caso a ese manual, ¿no? El periodo para la elaboración te menciona que es anual, ¿no? Se hace en dólares, ¿no es cierto? Y a precio FOB. ¿Qué es el precio FOB? El precio FOB es el precio de la mercancía dentro de la nave, ¿no? Dentro de la nave en puerto de partida. ¿Cómo es eso, profesor? Bien, voy a hacer mi espacio un momento para que veas el precio FOB, ¿ya? A ver. Vamos a imaginar que esto de acá va a representar al puerto de partida, ¿no? Ahí está. Ahí está el puerto de partida. Y por aquí, muchachitos, por aquí va a estar el puerto de llegada. ¿Estamos bien? Ahí está el puerto de llegada. Entonces por aquí tenemos a la navecita, ¿no? Y dentro de la navecita está la mercancía. Entonces, como la mercancía está dentro de la nave en puerto de partida, eso va a ser el precio FOB. Por aquí tenemos también la navecita y ahí está la mercancía, pero en puerto de llegada. Y eso será el precio SIC. ¿Estamos bien? Ah, profe, pero ese precio SIC debe ser mayor. Y claro, porque el SIC va a ser igual al FOB. O sea, el precio de llegada va a ser a cómo partimos, pero a ese FOB le vamos a sumar el costo de transporte, que son los fletes, y encima hay que agregarle los llamados seguros. Entonces el SIC es igual al FOB más fletes y seguros. ¿Ya? Ahí está. Eso sí tienes que tomarle foto, ¿no es cierto? Eso sí tienes que tomarle foto para saber, ¿no es cierto?, a qué es igual el precio SIC, ¿no? Recuerda que la balanza de pagos se hace a precio FOB. Ahora, Rafael nos pregunta, ¿y qué es el flete? Claro, ¿no? ¿Qué es el flete? El flete es el costo de transporte de la mercancía por aire, mar o tierra, ¿ya? El flete es el costo de transportar mercancías por aire, mar o tierra. Es como si le damos un taxi pues a la mercancía, ¿no? O sea, lo cobramos por transportarlo. A eso se llama flete. Ahora, los aranceles no, ¿ah? Los aranceles son impuestos a la importación. ¿Ah? Impuesto a la importación. Antes, los aranceles eran impuestos a las importaciones y exportaciones. Ya eran a los dos. ¿Ya? Pero como hay una liberalización del comercio internacional, esa es la tendencia en el mundo, ya se dejó de cobrar arancel a las exportaciones. Y ahora solamente se cobra arancel a la importación. ¿Ya? Solamente se cobra arancel al producto importado. Ah, ya, profesor. Perfecto, perfecto. Solo se cobra arancel al producto importado. Ya no se cobra arancel a la exportación. ¿Por qué razón? Porque hay una liberalización del comercio mundial. Ah, ya, profesor. Ni hablar. Perfecto. Ahora vamos a borrar esta parte. Le tomaron captura, ¿verdad? Muy bien. Ya está. Ahí está. A ver, te voy a dar unos 30 segundos para que visualices este esquema de la balanza de pagos, ¿ya? Pero previamente, antes que lo veas, te voy a decir algo, mira. La balanza de pagos tiene varias cuentas, ¿ya? La balanza de pagos tiene varias cuentas. A ver. Tiene, por ejemplo, mira, ve, la balanza de pagos es la suma de la balanza en cuenta corriente más la balanza en cuenta financiera más la balanza en financiamiento excepcional más la balanza de flujo de reservas netas del BCR
más la balanza de errores y omisiones. Entonces, por acá, ¿cuántas subbalanzas hay? Tenemos 5 subbalanzas, ¿verdad? Ahí está. La suma de todas estas balanzas me va a dar, ¿qué cosa? La balanza de pagos, ¿no? Entonces, de repente, esa parte para algunos chicos es la complicada, ¿no es cierto? Es la complicada. Porque entender que la balanza de pagos es simple, ¿no? ¿Estamos bien? Ah, ya quieren la PPT anterior. Ya. A ver. Ya vamos a poner la PPT anterior y de ahí repetimos lo que he mencionado. ¿Les parece? Muy bien. A ver. Ahí está. Esa es la PPT anterior. Me avisan para que pueda avanzar. ¿Ya le tomaron captura de pantalla? Sí, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Ya está. A ver. Entonces, voy a borrar esto. Y le decía, ¿no? La balanza de pagos tiene 5 cuentas. Voy a escribirlo por acá. La primera cuenta se llama la balanza en cuenta corriente. Ahí está. Esa es la primera. La segunda, vamos a poner más para acá. La segunda, a ver, se conoce como la balanza en cuenta financiera. Esas son las más importantes. La tercera se llama la balanza de financiamiento excepcional. La cuarta se llama la balanza de flujo de reservas netas del BCR. Y la quinta se llama la balanza de errores y omisiones. Si usted suma estas 5 cuentas, le va a dar en total la balanza de pagos. ¿No? Ahora, obviamente usted es un experto a la hora de recordar, ¿no? Porque usted puede establecer las famosas mnemotecnias, ¿verdad? En estas mnemotecnias usted lo va relacionando con otras cosas y usted pues lo va a aprender sumamente rápido. ¿Estamos bien? A ver, por ejemplo, usted puede recordar lo siguiente, mira bien. Por ejemplo, usted puede decir, ¿no? Recuerde el tomacorriente, ¿no? Recuerde el tomacorriente, ¿no? Donde usted pone el enchufe para cargar corriente de algo, ya, entonces usted recuerda ahí ese tomacorriente. ¿Ya? Va uno. Ya. Luego, recuerde el banco financiero. ¿Estamos bien? Recuerde el banco financiero. Ya van 2, ¿verdad? ¿Estamos bien? Recuerde el banco financiero. Van 2. Ahora, 3. Imagínese cuando su papá lo saca de inicio. Es raro, ¿no? Es raro que el papá lo saque de inicio usted. 3 veces. A veces el papá tiene la fama de tacaño, ¿no? Sí, yo me incluyo. Mis hijos me reclaman propina, cuando me acuerdo le doy. Me acuerdo a veces cada 8 meses. Bien, un financiamiento excepcional. ¿Ya? Cuarto, imagínese caminando con un paquete hacia el BCR. El BCR queda por la avenida Bancaya. Imagínese caminando por la avenida Bancaya usted. ¿Ya? Ah, ya. Y de ahí, cuando rara vez se olvida usted de marcar las claves. ¿Está muy bien? O se equivoca, ¿no? Entonces son 5 cositas que creo no es difícil acordarse, ¿no?
Entonces, cuando usted le diga, ¿no? El toma corriente, balance en cuenta corriente. Banco financiero, cuenta financiera. Cuando su papá lo saca a emicio, financiamiento excepcional. Caminando con un paquete al BCR, flujo de reservas netas al BCR. Flujo por si acaso es movimiento, ¿ah? Y cuando se equivoca en su examen, errores y omisiones. Entonces, bueno, yo recuerdo haberlo aprendido de esa manera, ¿ya? De esa manera aprendí, o me recordé, esas 5 cuentas. ¿Estamos bien? Ahí está. Entonces, ahí están las 5 cuentas, o las 5 grandes cuentas de la llamada balanza de pagos. ¿De acuerdo? Ahí está. No es complicado, ¿verdad? No es complicado. Muy bien. Recuerdo una pregunta de examen de admisión de la Universidad Nacional de Ingeniería. Esa pregunta, pues, parecía una comprensión de texto. ¿Ya? Parecía una comprensión de texto. Era bastante larga. ¿Aló? ¿Se me escucha? Qué raro, porque acá dice... A mí aquí sea, creo, de salón. Así, entre otro salón. Ya está. Aparecía que la reunión había finalizado y había entrado a otro salón. Bien, ahí está. Bueno, entonces esa pregunta que vino en la Universidad Nacional de Ingeniería era una pregunta que parecía una comprensión de texto, pero al final en esa pregunta era bastante simple, ¿no? Porque te decía así, ¿no? O sea, usted iba leyendo y decía, ¿no? La balanza en cuenta corriente tiene un déficit de 3.000 millones. Entonces pones menos 3.000. ¿Está bien? La balanza en cuenta financiera tiene un superávit de 2.000 millones. Entonces aquí vas a poner más 2.000 millones, ¿verdad? Ahí está. En la cuenta de financiamiento excepcional tiene un superávit de 500 millones. Ya está. No te decía nada de flujo de reservas netas, así que asumías que era cero. Y te decía que en errores y omisiones había un superávit de 200 millones. Entonces la pregunta era, ¿qué pasaba con la reserva internacional? Esa era la pregunta. ¿Qué pasaba con la reserva internacional? Esa era la pregunta. Entonces, una vez que usted tenía esos datos, usted simplemente sumaba, pues, y sacaba cuánto era la balanza de pagos, ¿sí o no? Acá es más 2.700, más 2.700 menos 3.000, entonces te queda un faltante de 300 millones, ¿verdad? Entonces vas a tener ahí que la balanza de pagos es menos 300 millones. ¿Ya? Eso pasa en la balanza de pagos, menos 300 millones, ¿de acuerdo? Entonces, si acá está faltando 300 millones, ¿qué tiene que pasar con la reserva internacional? Tienes que sacar de aquí 300 millones, ¿verdad? Entonces la reserva tendría que reducirse ¿en cuánto? En 300 millones, porque de acá vas a sacar para meter a la economía, porque la balanza de pagos te está diciendo, oh hermano, está faltando 300. Eso te está diciendo la balanza de pagos. Oye, está faltando 300. Entonces ya, tienes que poner en la economía BCR. Entonces el BCR saca de las reservas 300 millones y lo mete al mercado. Pregunta. ¿Está difícil? No, ¿verdad? O sea, eso vino en la Universidad Nacional de Ingeniería. O sea, no está difícil, ¿no? Simplemente usted tenía que saber cuáles eran las cuentas. Ahora, si no se acordaba cuáles eran las cuentas, ay, mamá, ahí sí ya era tranca. ¿No es cierto? Ahí sí ya era tranca. Ah, ya, profesor. Muy bien, muy bien. Perfecto. Ahora sí, vamos a borrar esta parte. Si le van a tomar una capturita de pantalla, sería bacán, ¿ah? ¿Ya? A ver, Ángel no dice, el RIN vendría siendo la balanza de pagos. No es eso, Ángel, ¿ah? No, el RIN no es la balanza de pagos. No es así. No es así, porque la balanza de pagos es un registro. ¿Ya? La balanza de pagos es un registro. La reserva internacional no es un registro. La reserva internacional es el dinero que se tiene guardado. Es como si la reserva internacional fuera los ahorros del Estado. ¿Ya? Mientras que la reserva internacional es como si fueran los ahorros del Estado, la balanza de pagos es un registro, así que no pueden ser iguales. ¿De acuerdo? No lo vayan a confundir, ¿ah? ¿Ya? Pero vale la pregunta que has hecho. Vale, ¿ya?
Acá ustedes tienen que preguntar todo para salir de la duda. No, no se vayan a quedar con la duda. ¿Sí? Bien. Ahora sí, ya voy a borrar esta parte. Vamos a borrarla. ¿Ya? Bien. Ya está. Ahora sí. Mira, recuerda que acá comenzamos con la primera gran cuenta. La primera gran cuenta se llama la balanza en cuenta corriente. ¿Ya? Quiero que vean las subcuentas de la balanza en cuenta corriente. Ya quiero que lo analicen esto. Para eso les voy a dar unos 30 segundos. ¿Ya? A ver, vamos comenzando con los 30 segunditos, por favor. Ya está. A ver, pregunta si se puede comprar RIN con los ahorros del Estado. A ver, vamos a ver. El RIN es una reserva. Es como si fuera un chanchito, ¿no? Una alcancía, pues, ¿no? ¿Estamos bien? Ese chanchito, esa alcancía, está en el BCR, en las bóvedas del BCR. Ahí están las reservas internacionales, ¿no es cierto? Entonces, en ese chanchito que tiene, se guarda la reserva, no sea lingote de oro, certificados de depósito, ¿no? Que están guardados en las bóvedas del BCR. Entonces, cuando el BCR ve que la balanza de pagos es positiva, significa que hay muchos dólares en el mercado peruano. Entonces, el BCR compra los dólares. Y esos dólares los guarda en sus reservas, ¿no? Entonces, si usted algún día tiene la suerte de entrar a las bóvedas del BCR, uy, ay, ay, usted va a encontrar fajos y fajos de dólares, va a encontrar lingotes de oro, ¿ya? Ahí está. Bueno, yo nunca he entrado a la bóveda del BCR, ni tampoco he conocido un amigo que haya entrado, ¿no? Pero sí he conocido gente que ha entrado a las bóvedas del Banco de Crédito, que ha trabajado en las bóvedas. Y me cuenta, profe, ya que la primera vez que entré a la bóveda del Banco de Crédito, pucha, que quedé muy sorprendido, profe. Nunca en mi vida pensé ver tanta plata, son fajos y fajos. Y la chamba de ellos era contar los billetes, almacenarlos, fajos y fajos. Claro, una cueva de las maravillas, sí. ¿No? Entonces, ese es lo más cercano, ¿no? Una vez conversé con un amigo que estaba trabajando en la bóveda del Banco de Crédito, ¿sí? Tenía un montón de dólares. Ahora, imagínense pues la bóveda del BCR, ¿no? ¿Cómo serán? Claro, ¿no? Así nadar en... su madre, como ha puesto Andrés, ¿no? Esa imagen, exacto. ¿Ya? Entonces, ¿estamos claros? Bien. A ver, ya ustedes han visto esa primera gran cuenta llamada la balanza en cuenta corriente, ¿no? La balanza en cuenta corriente entonces registra 4 subcuentas, ¿no? 4 subcuentas. La balanza comercial, también llamada balanza de bienes. Esta balanza comercial o balanza de bienes va a registrar todos los dólares que entran o salen del Perú, pero producto del comercio de bienes entre países, ¿no?
Entonces, cada vez que el Perú exporte o importe bienes, el dinero que se mueva producto de eso va a ser registrado dentro de la balanza comercial. ¿Ya? Eso va a pasar. Por ejemplo, el Perú exporta minerales, ¿no? Exporta oro. Y como el Perú exporta oro, están entrando dólares producto de esa venta de oro. Esos dólares que han entrado producto de la venta de oro, entonces va a ser registrado como crédito en la balanza comercial. Así funciona eso, profe, ¿sí? Así funciona eso. Ahora, luego viene la balanza de servicios, ¿no? Esa balanza de servicios también se llama la famosa balanza de los invisibles. ¿Ya? Balanza de servicios o balanza de los invisibles. Ahí va a registrarse definitivamente todo lo que sea servicio, ¿no? Por ejemplo, turismo. El turismo es un servicio. Entonces, esos dólares que están entrando o saliendo del Perú, producto pues del turismo, va a ser registrado en la balanza de servicios. ¿Ya? De ahí tenemos la balanza de renta de factores. Renta de factores. Los factores pues son trabajo, ¿no? Capital, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esta renta de factores vamos a registrar salarios, utilidades, intereses que están entrando o saliendo del país. ¿Ya? Entonces, salarios, intereses, utilidades que entran o salen del país, eso va a ser registrado en la balanza de renta de factores. ¿Ya? Y en las transferencias pues son movimientos unilaterales. O sea, son movimientos que solamente tienen un sentido. ¿Ya? O sea, tienen entrada pero sin salida, o tienen salida pero sin entrada, ¿no? Por ejemplo, ahí usted va a poner a las donaciones. Las donaciones o las remesas, ¿no? Donaciones y remesas, eso va en la balanza de transferencias, ¿no? Ya. Profesor, Franco, ya que hay varias formas por las cuales los dólares pueden entrar o salir del país. Sí. Hay varias formas por las cuales los dólares pueden entrar o salir del país, ¿no? Y es por eso, como hay varias formas para no confundirse, entonces pues ponen varias cuentas, ¿no? O sea, yo imagino a la balanza de pagos como si fuera una cómoda, ¿no? En esa cómoda usted va a poner ropa, ¿sí o no? Pero en cada cajón de la cómoda usted va a poner una prenda en específico, ¿no es cierto? O sea, no va a poner todas en un mismo cajón, ¿no es cierto? Eso se hace para tener un orden. Habrá un cajón donde están los polos, otro cajón donde están los pantalones y así sucesivamente, ¿verdad? Ya, entonces eso es para tener un orden. Exacto, exacto. Ahora, le recomiendo que al menos esta primera cuenta se la aprenda al detalle, porque hay muchas preguntas sobre esta, ¿no? O sea, las preguntas que yo he visto que han venido sobre balanza de pagos, un tipo de pregunta es cuando te dan todas las grandes cuentas, solo las grandes cuentas, donde usted tiene que sumar nomás y poner el dato. El otro tipo de preguntas es que he visto que se han centrado en la balanza en cuenta corriente y en la cuenta financiera. Ahí he visto, ¿ya? Cuenta corriente y cuenta financiera, sobre eso han centrado las preguntas, ¿no? Entonces, por acá vamos a detallar. Mire, tiene acá, por ejemplo, en la balanza en cuenta corriente, ¿no? Primero, pues, ¿qué significa tener una balanza en cuenta corriente positiva o negativa? Si tenemos una balanza en cuenta corriente que es positiva, significa, pues, que le sobra la plata, pues, ¿no es cierto? Que es el cuy mágico. Significa que el país puede invertir en el extranjero. Pero si tenemos una balanza en cuenta corriente negativa, ya significa que no tenemos plata, que necesitamos que nos presten. ¿Así, profesor? Sí, eso pasa, ¿no? Ahora, la historia de nuestra vida es la Rosa de Guadalupe, ¿no? O sea, la historia de nuestra vida, pues, es que nuestra balanza en cuenta corriente ha sido negativa siempre, o casi siempre, ¿no? Casi siempre ha sido negativa, sí. Ahora, mira, acá te voy a detallar los componentes de la balanza en cuenta corriente. ¿Ya? La primera subcuenta se llama como la balanza comercial, ¿no? Ahí mira, balanza comercial, para que te ubiques en lo que tuviste acá. Ahí está.
Acá está la balanza comercial. ¿Está muy bien? Ahí está. Esa es la balanza comercial. Esa es la que estamos detallando ahorita. Esa balanza comercial también se le llama balanza de bienes. Balanza comercial o balanza de bienes. ¿Ya? Ahí vamos a registrar todos los dólares que están entrando o saliendo del país producto del comercio de bienes, exclusivamente comercio de bienes. Ah, ya, profesor. ¿No? Por ejemplo, cuando nosotros exportamos productos agropecuarios, ¿no? Recuerden que en la mañana que estábamos viendo la balanza comercial, decía, ¿no? Dentro de las exportaciones no tradicionales, ¿ya? Dentro de las exportaciones no tradicionales, ¿qué es lo que más vendemos nosotros? Dentro de las no tradicionales, ¿ah? ¿Qué es lo que más vendemos? ¿Se acuerdan? Los productos agropecuarios, ¿ya? Dentro de los productos no tradicionales, lo que vendemos nosotros más son los productos agropecuarios. Exacto, exacto, agropecuarios. Muy bien, chicos, ¿no? Muy bien, Maida, Lucero, excelente. Micaela, muy bien. Estos productos agropecuarios, como el caso de la uva, de la palta, ¿no? De los arándanos, ¿no? Están ahí, mira. Esos productos agropecuarios que vendemos genera ingreso de dólares al Perú. O sea, va a ser registrado como un crédito, ¿no es cierto? Un crédito en la balanza de pagos, las exportaciones de productos agropecuarios. Ahora, mire acá, mire ahí. Ahí tiene la balanza comercial, que es la diferencia de las exportaciones menos las importaciones. ¿Ah? Esa balanza comercial puede pasar tres combinaciones posibles, ¿no? Tres combinaciones posibles. Puede pasar que lo que estemos exportando sea mayor a lo que importamos. Si lo que exportamos supera a lo que importamos, vamos a tener una balanza comercial positiva. Una balanza comercial con superávit. ¿De acuerdo? Una balanza comercial superavitaria. Ah, profe, ¿y eso está bien? Bueno, sí, eso estaría bien, que la balanza comercial sea superavitaria. Pero también podría pasar lo contrario, ¿no? Que la balanza comercial sea negativa, deficitaria. O que la balanza comercial sea equilibrada, ¿no? Para que sea equilibrada, las exportaciones tienen que ser mayores a las importaciones. Ah, de repente alguno de ustedes se dedica al comercio internacional. De verdad, que es bacana. Sí, a mí me encanta. Es agradable, ¿no? De repente usted tenga esa personalidad de poder hacer comercio en el mundo, ¿no? Y usted pueda dedicarse a exportar e importar, ¿no? Hay chicos pues que se animan y estudian economía en la parte de comercio internacional. Sí, ¿eh? Sí, es cierto. Paran viajando, ¿eh? Paran viajando. Y bacán la chamba, bacán ese trabajo, ¿no? No te aburres, ¿eh? Estar viajando, no te aburres, ¿ya? Ah, ya, profesor, ni hablar. Ahí está. Andrés dice, conoció a alguien que sí hace comercio. Claro, es que tienen que estudiar, pues. Porque tampoco es broma, pues, porque en el comercio se mueve sumas importantes de dinero. Se mueve sumas importantes de dinero. O sea, no es que tú vas a hacer comercio por 100 soles, ¿no? Se mueve sumas impresionantes, millones. Entonces tienes que saber no solamente las normas, también tienes que saber bastante economía, ¿ya? Ah, tienes que saber leyes, tienes que saber negociar, hay un montón de cosas, o sea, es bastante, ¿no? Encima tienes que conocer los productos, ¿no? O sea, no lo vas a conocer al nivel, pues, que los especialistas en ese campo, pero tienes que saber, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, imagínate que te piden pescado, te piden ya, dame bonito, dame pescado bonito, te están pidiendo 5 toneladas de bonito, y al final tú le llevas barrilete. El barrilete es muy parecido al bonito. Entonces, si tú no conoces qué es un pescado bonito, pues ya fuiste, ¿no? Ya, o sea, toda esa plata vas a perder.
¿Ya? Ah, su profe, qué bárbaro. ¿Tanto así? Sí. ¿Ya? Ah. O sea, tienes que entregar el producto exactamente como te están pidiendo. Te piden a ti quinoa orgánica, ¿no? Y usted va a comprar quinoa y lo estafan porque usted no sabe reconocer la quinoa orgánica. Y usted lleva a Europa quinoa pues con pesticidas, fregado. Te lo devuelven al toque, en una. Ya, porque el pedido fue de quinoa orgánica. Ah, su profe. O sea, tengo que saber bastante, sí. Y obviamente usted no va a trabajar solo, pues usted va a trabajar también con profesionales especialistas en ese campo, ¿no? Ya, si usted estudia economía, pues usted no va a saber como los ingenieros agrónomos, ¿no? O sea, usted a la par tendrá que trabajar con agrónomos para que no los estafen, ¿no? ¿Ya? Ah, ya, profesor, bacán. Bien. Acá, en esta PPT, estoy poniendo cómo reducir un déficit en la balanza comercial, ¿no? Recuerde que la balanza comercial atraviesa un déficit cuando el nivel de importaciones supera a las exportaciones, ¿no? Entonces, mire por acá. Si acá tenemos la balanza comercial es X menos M, ¿sí? Si usted tiene, por ejemplo, que las M es 10 y las X, digamos, es 2, la balanza comercial es menos 8. O sea, hay un déficit ahí en la balanza comercial. Ah, sí, profe, hay un déficit en esa balanza comercial, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos reducirla? Entonces, baje las M y suba las X. De esa manera se reduce el déficit. ¿Cómo puede hacer para subir las X y bajar las M? Sube el tipo de cambio. Cuando sube el tipo de cambio significa que se está devaluando la moneda nacional. Es un truquito. Devaluar la moneda nacional para de esa manera subir las exportaciones y bajar las importaciones. ¿De acuerdo, muchachos? Bien, vamos a apurarnos porque ya quedan 8 minutos, campeón. Y comienza tu examen. ¿Ya? Ahí está. La balanza de servicios. ¿Con qué otro nombre se le llama la balanza de servicios? La balanza de los invisibles. ¿Ya? Balanza de servicios o balanza de los invisibles. Acá igualito. Acá usted va a registrar los dólares que entran o salen del Perú producto de fletes, viajes, seguros, pasajes, comunicaciones. Todo lo que sea full servicios. Todo lo que sea full servicios. Entrada y salida de dólares producto de full servicios. ¿Ya? A ver, vamos a ver, parece que hay una pregunta. La balanza en los paraguayos. ¿Qué pasó? ¿Está ganando Paraguay seguro? Bueno, pues no sé. Ya después nos enteraremos. Ya creo que cuando terminemos ya veremos el segundo tiempo, pues, por lo menos. ¿Ya? Bien, con fe, con fe. ¿Ya? A ver, sigamos entonces. A ver. Entonces, en la balanza de renta de factores, vamos a registrar la entrada y salida de dólares del pago a los factores productivos, como puede ser salarios, intereses, ¿no es cierto? Utilidades. Ah, ya, profesor. ¿Ya? Ambos lados en economía. ¿Está tranca el tema de balance de pagos? No, no está tranca. Va a tener que esforzarse un poquito más porque, o sea, esta balance de pagos es prácticamente técnica, ¿no? ¿Por qué técnica? Porque hay varias cuentas, ¿no? Entonces, al haber varias cuentas, pues es ahí donde uno tiene que chambear, aprendiéndose, pues, todas las cuentas que existen. ¿Es necesario? Sí, es necesario. ¿Ya? Bien. Y acá están las transferencias, pues. Le dije que las transferencias son los movimientos unilaterales de dólares, ¿verdad? Como por ejemplo las remesas, o también tenemos ahí a las donaciones. ¿Ya? Las remesas son movimientos de dinero de una cuenta bancaria a otra cuenta bancaria. ¿Ya? Ahí está, Micaela. Son muchos conceptos de economía. Bueno, sí, pero acá funciona perfectamente, chicos, la mnemotecnia. Ahí ustedes comiencen a recordar. Una recomendación
que ya hace años se lo había escuchado a un profesor de RV, y cuando le escuché a este profesor de RV me pareció un poco extraño, ¿no? Porque él decía, lean en voz alta, los chicos le recomendaban. Decía, qué raro, pero ¿por qué leer en voz alta, no? Si uno debe leer pues, ya en su mente, ¿no? Yo pensaba que eso significaba pues, ya que aprende más rápido. Hasta que leí pues en la BBC en español que estudios se habían indicado que es importante leer en voz alta, que incluso desarrolla más el cerebro. Que, entonces ya este profesor sabía eso, que interesante, ¿no? Entonces, hagan la prueba, ¿no? No tienen nada que perder. Lean en voz alta esto, ¿ya? Lean en voz alta y van a ver que van a captar más, ¿no? Y comiencen a relacionarlo siempre con algo, ¿ya? Siempre comiencen a relacionarlo con algo. Ahora, Ángel nos pregunta, ¿no? Sí, economía es teórico, ¿eh? Por eso que es una ciencia, pues. Por eso que hay una ciencia. Usted va a encontrar, por ejemplo, que incluso hay Ministerio de Economía. No hay Ministerio de Administración ni Ministerio de Contabilidad, pero sí hay Ministerio de Economía. ¿De acuerdo? Sí hay Ministerio de Economía, o sea, economía es una ciencia. ¿Verdad? Economía no es tan fácil, ¿ah? Algunos piensan, no, economía pichanga, mangos, no es pichanga. Tiene que leer usted un montón, ¿verdad? Tiene que leer un montón, ¿verdad? Ah, su profe, qué bárbaro. Ahora. Exacto, Teresita. La precisa, eso significa unilateral. Muy bien. Tomen el ejemplo de Teresita. Unilateral es cuando tú amas a ella, pero ella no te ama. Buena, Teresita. Preciso, ese ejemplo lo voy a tomar para otras clases, ¿ah? Muy bien, Teresita. Es solo sentido. Muy bien. Ay, falta 3 minutos. Pasemos a la cuenta financiera. Ya para ir terminando ya. La cuenta financiera registra, por ejemplo, las inversiones que entran o salen del país. Recuerde que las inversiones extranjeras directas son aquellas inversiones que vienen para crear empresas, ¿no? O sea, toda inversión que viene para crear empresas es una inversión extranjera directa. Ah, claro, si están entrando esas inversiones, eso va como un crédito. Si están entrando, eso va como un crédito, exacto. Profe, y si el Perú invierte afuera, entonces será pues como un débito. ¿Qué, profe? ¿El Perú también invierte afuera? Sí, por ejemplo, con la Real. Con la Real en México es una inversión peruana en el extranjero. Entonces, esa inversión en el extranjero será registrada como débito. Ah, después de la inversión extranjera, bueno, acá seguimos, ¿no? ¿Cuál es el país que más invierte en el Perú? Reino Unido, ¿no? Mira esa tortita, 18% de inversión extranjera directa en el Perú viene del Reino Unido, ¿ya? Otros países, España, Chile, mira, Chile también tiene importantes inversiones dentro del Perú. Ah, ya, profesor. ¿Y en qué invierten básicamente? ¿En qué sector están las inversiones? Las inversiones básicamente están en minería, ¿ya? Bien. Ahí tienes otras cuentas, la inversión en cartera, amortización y desembolsos. Ah. Ahora, China también invierte, pero no tiene tantas, ¿no? Básicamente con China hacemos comercio exterior, o sea, le vendemos, ¿ya? A China le vendemos bastante. Ah, ya, profesor, a China le vendemos bastante. Y sí, lo que pasa es que los chinos pues, son bravos, ¿eh? Los chinos son bien explotadores, ¿ah? Así que, pucha, yo no quisiera que China invierta mucho en el Perú, ¿ah? Estados Unidos, Reino Unido, bueno, no, a pesar de que son explotadores, sí, son explotadores, pero ya los chinos nos esclavizarían, ¿ah? Así que mejor estar por el lado de Estados Unidos que con China, ¿ya? Sí, los chinos, o sea que son bravos esos chinos. Ahora, ¿qué cosa es una amortización? Una amortización, ya con esto acabamos, ¿ya? Una amortización significa pagar una parte del principal de la deuda. Ahora, ¿cuánto van a pagar? Eso ya depende de la negociación, ¿no? Muy bien, muchachos. Ahora sí,
ya pueden entrar a su examen, ¿ya? Éxitos a todos, muchachos, ¿ya? Éxitos a todos. Vamos a dejar de grabar, ¿ya? Para que ustedes puedan dar su examen, ¿sí? Bien, ya dan su examen y ya, pues ya, ya se ponen a ver el segundo tiempo del partido, ¿no? Y ojalá que ahí ganemos, pues, ¿ya? Bien, bien, muchachos. De ahí me despido, ¿ya? Bien, comience su examen, muchachitos.